Primera de Reyes 18, verso 41 al verso 46 nada más. Le voy a dar lectura y le pido que usted me acompañe con su vista. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Incline su cabeza. Precioso Padre celestial, estamos ante tu presencia, Señor, sedientos de ti y pidiéndote que tú nos bendigas con tu palabra, pidiéndote que nos des hoy el pan de cada día. Tu precioso Espíritu Santo sea quien hable a nuestras vidas, Señor, quien guíe mi boca para bendecir a tu pueblo con lo que tú has puesto de antemano en mi corazón. Oro en el nombre de Jesús. Amén. La porción que acabamos de leer, mis hermanos, me recordó, podrá tener muchos ángulos y seguramente tiene muchos ángulos, y hay muchas cosas que podemos aprender de este pasaje, pero a mí me hizo recordar acerca de la importancia que tiene el fervor y la perseverancia en la oración. No lo leímos, pero en el Nuevo Testamento, refiriéndose a este hecho que nosotros acabamos de leer, un versículo dice: y Elías oró fervientemente para que no lloviera. Por favor, diga conmigo: fervientemente. Y no llovió. Y oró para que lloviera, y llovió. Se infiere que lo mismo que él hizo para orar para que no lloviera, fue lo mismo que él hizo, o sea, orar fervientemente para que la lluvia regresara. La oración requiere fervor y perseverancia en nuestras vidas. ¿Cuál es el tema? Usted lo sabe. Elías ha decretado un juicio sobre Israel porque el pueblo se ha apartado de Dios, y entonces en otro pasaje él dijo: vive Jehová y vive mi alma, que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Y Elías oró fervientemente, fervor. Yo a veces me he sentido, y lo he expresado en algún momento, me he sentido un poco culpable de mi carácter, o me pregunto si es correcto la pasión que a veces uso. Y cada uno de nosotros hemos sido constituidos de manera diferente, y Dios no hace réplicas. Cada uno es un ser individual y perfecto. Usted tiene su propio temperamento, su propio carácter. Pero la Biblia habla del fervor en la oración. La Biblia habla, yo no sé qué entiende usted por esa palabra, pero para mí fervor es pasión. Para mí fervor es vehemencia. Para mí fervor es fuerza. Para mí fervor es intensidad. Elías oró fervientemente. Pero no solo había fervor,
sino que también había perseverancia. Ahora diga conmigo, perseverancia. Cuando él le pide a Dios que la lluvia regrese, lo acabamos de leer, él sube a la cumbre del monte Carmelo. Él sube a la cumbre de la montaña. Tienes que tener un lugar con Dios. Tú no puedes usar, bueno, es personal, pero yo considero que tú no puedes usar el mismo lugar en donde estás con tus hijos, en donde estás con tu esposa, en donde convives y aún tienes intimidad, en donde comes, en un lugar en donde es público, en donde hay mucha gente transitando. Yo soy de los que piensan que tú tienes que tener un lugar. Tú tienes que tener un lugar que sea la cumbre de tu Carmelo, la cumbre de tu monte, ese lugar a donde tú subas para encerrarte con Dios. Subió el profeta Elías a la cumbre del Carmelo, puso su cabeza entre sus rodillas, se postró completamente con su rostro en tierra y comenzó a orar. Fervientemente, aclara el Nuevo Testamento. Pero Primera de Reyes 18:41 en adelante nos revela también perseverantemente. Porque después de haber orado, la Biblia no dice cuánto tiempo, la Biblia no dice cuántos minutos, la Biblia no dice si tal vez fue una hora o un par de horas, pero después de haber orado, le da la orden al criado y le dice: ve, asómate a ver cómo está el cielo. No hay nada, mi señor. Y Elías volvió a orar. Vuelve otra vez, vuelve una tercera vez, vuelve 7 veces. Diga conmigo otra vez, perseverancia. La oración requiere fervor, o sea, pasión, fuerza, intensidad, pero la oración también requiere perseverancia. Mis queridos hermanos, si algo es el duty, si algo es la responsabilidad del cristiano, esa es orar. El nadador, para que sea nadador, pues tiene que nadar, ¿no? El cantante, para que sea cantante, pues tiene que cantar. El cristiano, para que sea cristiano, tiene que orar. No existe cristianismo sin vida de oración. Existe religión, pero no cristianismo. El cristianismo verdadero depende única y totalmente de la vida de oración que tú tengas con Dios. No hay cristianismo real, no hay cristianismo verdadero, no hay cristianismo victorioso sin una vida de oración. Y aunque yo sé que hemos hablado de esto, hermano, por mucho tiempo, pero es que es la base sobre la cual camina toda la vida de un cristiano. Y si parecemos disco rayado, y si pasan los años y nos vamos a la tumba repitiendo lo mismo, pues entonces estaremos afirmando una de las columnas fundamentales de la vida cristiana. No puedes brincarla. Aquí no tiene que ver tu temperamento. Aquí no tiene que ver tu carácter. Aquí no tiene que ver tu preferencia. Algunos cristianos dicen: yo no soy tanto de música, yo soy más de enseñanza, yo soy más de socializar. Bueno, tú puedes entrar y puedes trabajar y moverte en las áreas que te gusten, pero la oración no está en discusión. La oración es un indispensable en la vida cristiana. Yo no sé cuántos recuerdan, pero hace algún tiempo, y lo traigo aquí anotado, yo le hablé, y lo voy a leer otra vez, de lo que dice Mateo 6:5 en adelante, porque yo le decía hace algún tiempo que Dios da por sentado que el cristiano debe orar. Dios no pregunta,
Dios nos sugiere la oración en el cristiano. La oración es una orden. La oración es una responsabilidad diaria, ferviente, perseverante. Y Dios da por sentado que tú debes de orar. Mateo 6, versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Diga conmigo: y cuando ores. Porque hay que orar. Y cuando ores, porque se supone que tienes que orar. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, mas tú, cuando ores, la Biblia lo da por sentado, es un hecho, se tiene que hacer. Tú lo único que puedes tener sin una vida seria de oración y lectura de la palabra es solo religión. Tú nunca jamás serás un discípulo de Cristo si tú no cultivas y mantienes y peleas por vivir en estas dos disciplinas espirituales, que es la oración, pero también la lectura de la palabra, que en otro día podremos hablar. No hay vida cristiana sin oración. No hay cristianismo verdadero sin oración. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, otra vez, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes pues a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidas. Verso 9: vosotros pues oraréis así. Diga conmigo: vosotros pues oraréis. Palabras del Señor Jesús. Vosotros pues oraréis. Hermano, vosotros pues oraréis. Hay que orar. Elías es el ejemplo. El pueblo hebreo describe a Elías, y de hecho no solo el pueblo hebreo, mucho sector del cristianismo describen a Elías como el profeta del poder. El profeta de las señales, de la sobrenaturalidad. Pero ¿qué provocó eso en la vida de Elías? ¿Qué hacía que Elías pudiera caminar y manejarse en este nivel sobrenatural de intimidad con Dios y de manifestaciones sobrenaturales? Su vida de oración. Mis hermanos, a toda la iglesia quiero mencionarles algo que a los hombres les he mencionado. Hay una ordenanza en la palabra de Dios para el sacerdote de Jehová. Una ordenanza que está escrita en Éxodo capítulo 30, versículos 7 al 8, y que tiene que ver con el altar, con el incienso que se quemaba en el altar. Y dice de la siguiente manera: y Aarón, el sacerdote, Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas también al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. El sacerdote tenía la obligación de quemar incienso.
Hermanos, en meses pasados o en ocasiones anteriores hemos estudiado nosotros en esta iglesia tanto los sacrificios, las ofrendas, como el mismo tabernáculo de reunión. Y no se necesita tanto estudio para eso, porque el mismo Apocalipsis declara, abre literalmente la revelación de qué representa el incienso. ¿Qué es el incienso, queridos hermanos? La oración. La oración. Porque el incienso, dice Apocalipsis, el incienso son las oraciones de los santos. Lo cual nos enseña a nosotros que el sacerdote de Dios tiene la obligación, tiene la responsabilidad de levantar, de quemar incienso, de orar a Dios por la mañana y por la noche. Yo he dicho, hermanos, en ocasiones anteriores, que el mismo yugo, la misma orden, aplica para la lectura de la palabra de Dios. Josué capítulo 6, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de qué, mañana y noche o tarde, sino que de día y de noche meditarás en él. Si tú eres un sacerdote de Dios, y lo eres, si tú eres un sacerdote de Dios, tú debes de saber que la Biblia te manda que tú debes de tener 2 tiempos de comunión con Dios, 2 tiempos de apartamiento para estar con el Señor. Muy temprano en la mañana y en la noche antes de acostarte. Esa era la orden que Dios había comisionado al sacerdote. ¿Por qué muchas veces, hermanos, nuestras casas sufren los embates del diablo? ¿Por qué muchas veces nuestros matrimonios son zamarreados? Nuestros hijos son zamarreados. ¿Será que el fuego del incienso arde en nuestro hogar todo el tiempo? Porque esto es una reprensión para todos, incluyéndome a mí. ¿Será que en todo tiempo y en todo momento está ardiendo esa lámpara del incienso que está siendo quemado día y noche sin faltar delante de la presencia del Señor? Elías es un ejemplo de que la oración necesita fervor, pasión. No hablo de orar por los alimentos. No hablo de ahí van mis hijos, Señor, a subirse al bus. Ahí te los encargo. Oiga, Señor, ahí te los encargo. No. Hablo de pasión. Hablo de poner el corazón. Hablo de orar con intensidad. Hablo de derramar. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la oración? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste? Tú debes de tener, o se supone que tengas en ese lugar secreto, un montón de trapos viejos, para que donde moqueas delante del Señor, todo eso lo tires, porque se supone, hermano, que haya derramar del corazón, que haya derramar del Espíritu. ¿Cómo está el fuego de tu oración? ¿Cómo es tu oración hoy en día? ¿Qué tanto fervor tiene? ¿Qué tanto fuego tiene tu pasión, tu oración? ¿Qué tanta intensidad tiene tu oración? ¿O es un rito? ¿O es algo que solo haces por cumplir, si es que lo haces? ¿Cómo está el fuego en tu oración? ¿Cómo está tu perseverancia? ¿Estás orando 7 veces? 7 veces es un número de perfección, de completo, de totalidad. ¿Estás orando el nivel, la totalidad de lo que se supone que debes de orar y clamar al Señor? Elías es un ejemplo de un hombre de oración, lo cual se manifestaba en su ministerio. La Biblia dice en Marcos capítulo 3, versículo 13:
Después, está hablando de Jesús, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estableció a 12 para que estuviesen con él. Por favor, diga conmigo, para que estuviesen con él. El contexto del capítulo es la elección de los discípulos. No lo leímos, pero Jesús acaba de pasar una noche completa en oración. Porque al siguiente día en la mañana, de todo ese séquito de personas que lo siguen, Él habrá de escoger a 12. Entonces no se quiere equivocar, no se puede equivocar. Y ha pasado la noche entera buscando a Dios, orando a Dios. Y cuando Él desciende temprano en la mañana, establece a 12. Tú. Pero me encanta esta versión de Marcos, porque dice, estableció a 12 para que estuviesen con él. El llamado supremo de Jesús a tu vida es para que tú estés en comunión con él. Dios no te ha llamado a hacer religión. Dios no te ha llamado a ver videos musicales cristianos. Dios no te ha llamado a que te pases el día viendo conciertos cristianos, viendo predicaciones cristianas. Dios ni siquiera te ha llamado a que te pases el día metido en la iglesia. Cristo te ha llamado a estar con Él. Estableció a 12 para que estuviesen con Él. Estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y el problema de muchos de nosotros es que estamos como Marta, afanados y turbados en tantas obligaciones, en tantas cosas, tantos quehaceres, hermano, nos consumen el día, nos absorben el tiempo, nos cansan, nos desgastan, no solo físicamente, mentalmente, emocionalmente. Y entonces no hemos tenido, hermano, la sabiduría de cuidar y de pelear por esos tiempos. Porque cuando tú estás en el trabajo y tu jefe se te acerca y te dice, hay chance para que te quedes 3 horas más hoy, y tú inmediatamente contestas sin pensar que eso entonces ya no te va a hacer llegar a las 8, sino te va a hacer llegar a las 11 de la noche, y tienes que comer y tienes que bañarte, y entonces te vas a estar acostando a medianoche, y si te acuestas a medianoche ya no te levantarás a las 5 de la mañana. Y no hemos aprendido a cuidar, no hemos aprendido a pelear por ese tiempo, no hemos aprendido a defender ese tiempo como leones. Porque la mayoría de cristianos, ninguno de esos están aquí hoy, pero la mayoría de cristianos no tienen el más mínimo interés en su comunión con Dios. No tienen el más mínimo interés en la cercanía que tienen a Dios. La mayoría de cristianos hoy en el cristianismo popular tradicional es llegar a la iglesia, cantar mucho, tocar mucho, ser, si es posible, músico. Hoy cristiandad es sinónimo de andar en grupo en los restaurantes y oran públicamente. Y yo no estoy diciendo que no se deba orar, pero que digan gloria a Dios, y entonces allá se hacen los segundos cultos. Y hoy el sentido del cristianismo se ha cambiado. Pero estableció a 12 para que estuviesen con Él. Tu llamado supremo es estar en su presencia. Tu llamado supremo es estar con Él. Tu llamado supremo es tener comunión con Él. Tu llamado supremo es tener oración. Porque la oración es comunión. La oración es estar en su presencia.
El llamado de Jesús para cada uno de nosotros es oración. No hay cristianismo, no lo hay. No lo hay. No importa que me digas, no importa qué argumento, no importa. No tenemos 1 año ni 2 en esto. No hay cristianismo verdadero sin oración. No lo hay. Puedes luchar, puedes perderte del camino, puedes perder la disciplina y la perseverancia, pero tarde o temprano tienes que regresar. Tarde o temprano tienes que levantarte y quitar la basura alrededor, despejar los obstáculos para volver, levantar. La Biblia, ¿sabe qué dice la Biblia? Restaurar el altar, reconstruir el altar de Jehová. A donde tú llegas a buscarle, a donde yo llego a buscarle. Hace algún tiempo atrás también le mencioné este versículo, pero que como estoy hablando de la oración es un indispensable traerlo a la mesa. Porque este versículo nos revela, escuche con atención lo que voy a decir. Este versículo nos revela que para Jesús era más importante la oración que la misma necesidad de la gente. Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16 dicen de la siguiente manera: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. ¿Cuánta gente, hermanos? Mucha. Y para que le sanase de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hay un hombre que sana enfermos. Hay un hombre que echa fuera demonios. Dicen que sanó al hijo ciego de Bartola. Dicen que sanó al cojo de Julano de Tal. Y la voz se corría y su fama se extendía. Y miles y miles y miles de personas lo buscaban para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Pero él se apartaba. Él se apartaba y oraba. Oraba, 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 oraba. Señor, eres un inconsciente. ¿Y dónde está tu amor, Jesús? Si aquí estoy con mi hijo ciego que lo traje a ti. ¿No le suena a lo que dicen allá afuera de nosotros? ¿No le suena eso? Y no que amor y amor y amor. ¿Y por qué te vas? Si aquí hay 10 endemoniados, si aquí traje a mi hijo cojo, paralítico, ¿por qué te vas? ¿Dónde está tu amor? ¿Acaso no te importa la gente, Jesús? ¿Cuál es el principio? El principio es: lo que tengo te doy. Ese es el principio. Nadie puede dar lo que no tiene. Y hay que subir al monte para recargar la batería. Y hay que entrar al lugar secreto para conectarse a la fuente. Porque tú y yo primeramente somos simple barro, simple vasijas de barro, que el fuego lo obtenemos de estar conectados a la fuente. No importa la necesidad, no importa cuántos enfermos hay a tu alrededor, no importa cuántas tablas hay que pegar, no importa cuántos ladrillos hay que poner, no importa cuánta ropa hay que lavar. Es indispensable estar en el secreto.
Es indispensable estar en la presencia de Dios. Es indispensable apartarte a buscar a Dios. Tú no puedes negociar tu comunión con Dios por nada, por nada, por nadie. Lo seguían multitudes, pero él se apartaba. Y no dice que iba a descansar, dice, y él oraba. Se apartaba a los lugares desiertos y oraba, 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 oraba. ¡Ja! Hermano. Y cuando bajaba del monte, lo tocaban. No necesitaba hablar. Lo tocaban y la virtud salía, el fuego salía, el poder, la restauración, la gracia, la vida salía. ¿Por qué? Porque estaba recargado, porque había estado en la fuente, porque había estado en la presencia de Dios, porque había estado con el Señor y su rostro brillaba. Yo quiero que tú vengas a la iglesia. Pero a mí no me importa cuántas veces vengas a la iglesia. Si tú no oras en tu casa y tú no lees la Biblia, tú no eres un discípulo de Jesús. No lo eres, querido. No lo eres. Porque esas son las dos marcas principales y fundamentales de un seguidor de Jesús. ¿Sabes por qué la gente vive en la carne? ¿Sabes por qué la gente quiere pecar? Tiene esa inclinación a pecar, y todos la tenemos, porque no crucificaron esa carne en la mañana. ¿Sabes por qué te ofendes con cualquier cosa? ¿Sabes por qué cualquier cosa te hace sentir mal? Porque esa carne está viva, parada, dominándote, controlándote, manejando tu vida. Porque no oras, porque no estás en la presencia de Dios. Porque si estuvieras en la presencia del Señor, fueras inmutable, fueras blindado, estuvieras protegido. Porque la presencia de Dios es gozo, es alegría. Oiga lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué significa para Dios? Hablemos de Dios. ¿Qué significa para Dios la oración de sus hijos? Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Él oye la oración de los justos. Ahorita hay una frase muy famosa en internet. Bueno, yo la acabo de ver ahorita. Yo no sé cuánto tiempo tenga rodando ahí en internet, pero yo apenas la acabo de ver. Y que es una frase muy cierta, que dice: si Dios no tuviera la intención de escucharnos, no nos pediría que oráramos. Pero si Dios nos manda a orar, es porque tiene la intención de oírnos. Es porque tiene la intención de escucharnos. Es porque Él ha prometido no solo escuchar, sino que Él ha prometido responder. Y allí es donde tú puedes reaccionar como quiera. Yo respeto tu carácter, pero ahí es donde gozo debería entrar a tu vida, porque te estoy diciendo que Él ha prometido responder. Porque Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. El Señor no solo ha prometido escuchar tu oración, el Señor ha prometido responderte. El Señor ha prometido responderte. Y esa debe de ser la fortaleza, el ancla de la cual tú te agarres en tu vida de oración.
¿Qué significa la oración para Dios? La oye. Él la oye. Oiga, no es solo eso. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Quieres darle alegría a Dios? Ora. ¿Quieres que el corazón, que el rostro de Dios sonría? ¡Ora! La oración de los rectos es su gozo. Para Dios no hay nada más agradable que tú y yo oremos. Él dice: míralos. Y el corazón de Dios arde y se alegra y dice: míralos, me están buscando. Míralos, están clamando a mí. Míralos, están depositando sus cargas en mí. Míralos. El corazón de Dios se alegra, hermano. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que alegraste el corazón de Dios? Sí, pastor, yo le canto mucho. No. En el secreto. ¿Cuándo fue la última vez que alegraste el corazón de Dios? Con tu oración. Para Dios la oración nuestra es muy importante. Escuche esto. Este versículo para mí es sustancial. Escuche. Proverbios 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras. Eso es oración, ¿no? ¿Aló? Porque ¿cómo hablamos con Dios? ¿Cómo le encomendamos nuestras obras? En oración, ¿no? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Yo te pregunto, ¿cómo te va a contestar Dios? Cuando tú ores, se va a abrir el cielo, va a descender un ángel para decirte: sí, Miguelito, sí, el Señor te manda a decir que no rojo que azul, que compres el azul. Y dice el Señor que vayas a la tienda y que hagas esto. ¿Así te va a contestar Dios? Va a venir un rayo de fuego que te apunte la dirección por la que debes de ir. ¿Cómo te va a contestar Dios? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos. Tus pensamientos. ¿A dónde está la respuesta de Dios, hermano? El ángel, la palabra profética, un rayo de luz en el cielo. Esos son milagros. Y la característica de los milagros es que no son comunes. No son diarios. El cielo no se va a abrir, hermano, cada vez que tú ores. No se va a aparecer un ángel, un rostro de fuego. La respuesta de Dios viene dándote claridad a tu pensamiento. La respuesta de Dios viene ordenando tus pensamientos. La respuesta de Dios es que Él va a quitar la basura, Él va a quitar la paja, Él va a quitar de ti las probables malas decisiones y te va a afirmar en el camino que debes de andar. Encamíname en el camino que debo de andar. Afirma tus pensamientos. Encomienda a Jehová tus obras. ¿Sabe qué es lo que la mayoría dice? La mayoría de gente que no tiene fe. Es que yo oro y no pasa nada. Claro, dicen eso porque quieren una manifestación sobrenatural. Eso es lo que quieren. Cuando la gente dice yo oro y no pasa nada, están pidiendo señal del cielo. Eso es lo que están haciendo. Pero la guianza de Dios va a venir a tu corazón, va a venir a tu mente. Él va a ordenar tus pasos.
Él va a ordenar tus caminos. Él va a hacerte tomar la decisión correcta. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos. Ay, hermano, los pensamientos te edifican o te destruyen, te encaminan en el camino correcto o te pierden. Porque en nuestra cabeza tenemos tres fuentes: tú mismo, tu propia humanidad, la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, y tres, la voz del diablo. Y si algo ha aprendido este humilde servidor, y si te puede servir, si tú preguntas y dices: pastor, ¿cómo identifico la voz de Dios? Bueno, el que habla menos es Él. Ese que habla menos en tu cabeza es Él. ¿Sabe qué hace el diablo? El diablo no para. No para. Es una máquina de pensamientos en todo, por todo y en cualquier cosa. Te levantas, te paras al espejo y empieza. Y te dice: qué feo eres vos. ¿O no? ¿O no? Te paras, hermano. Bueno, yo creo que está claro. Él habla. Todo el tiempo habla. Todo el tiempo. 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 No para, no para. Él es esa voz que te dice: mira, te tienen envidia. Él es esa voz que te dice: mira, Él te quiere destruir. Él es esa voz que te dice: mira cómo te hace de menos esa persona. Él es esa voz que te dice: no te quieren. Él es esa voz que te dice: tu pastor se roba todo. Él es esa voz que te dice: vete de la iglesia. Él es esa voz que te dice: no ores, estás cansado. Él es esa voz. Habla como perico. No para de hablar. ¿Sabías tú? Y lo tengo aquí, permítanme encontrarlo. ¿Sabías tú que los malos pensamientos condenan? Oye lo que dice la Biblia, Proverbios 12:2. Dice: el bueno alcanzará el favor de Jehová, pero Él condenará al hombre de malos pensamientos. Dios condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque las malas acciones empiezan primero en el corazón. Donde hay malos pensamientos, hay malas acciones y hay malas palabras. Porque todo es un reflejo de tu corazón. Donde hay malos pensamientos, hay malas acciones y hay malas palabras. Por eso dice la Biblia: Él condenará al hombre de malos pensamientos. Es una virtud, es una ayuda, es una bendición que Dios venga y que te ordene la cabeza, te ordene los pensamientos. Es una virtud, hermano, y es la manera en cómo Dios nos contesta. Oiga, ¿qué beneficios trae la oración en la vida de un cristiano? Bueno, se lo he dicho antes, hermano. Hechos capítulo 2, versículo 28 dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hechos 2, 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El gozo, perdón hermanos, perdón, el gozo no viene de escuchar música todo el día.
Perdónenme. El gozo no viene de ver videos de chistes todo el día. El gozo no viene del dinero. El gozo viene de estar en la presencia de Dios. El que está en la presencia de Dios vivirá con gozo, vivirá con alegría. Oiga lo que dice este otro verso. Porque lo que quiero decirle es que la oración efectiva te lleva al deleite. Ese es el punto. Te lleva al deleite. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia. No dice en la playa, ¿verdad? Aunque es bueno, hay que ir. Pero no dice en la playa. En tu presencia hay plenitud de gozo. El que vive en la presencia de Dios tiene gozo y gozo pleno. Sí es posible, mis hermanos. Como dice la canción, sí es posible tener paz en medio de la tormenta. Sí es posible cuando uno está en la presencia de Dios. Juan Os estaba siendo, Juan Os ya estaba crucificado y estaba siendo quemado vivo porque abajo pusieron fuego y él estaba crucificado y quemándose al mismo tiempo. Y la historia registra que él murió cantando. Pero los escritos dicen que eran cantos de gratitud. Y que aquellos que atestiguaron eso dicen que veían una paz sobrenatural en él. Un gozo incomprensible, indescriptible. Algo parecido narra la Biblia en Hechos capítulo 6 acerca de Esteban. Lo único que dice es que se le vio su rostro como el rostro de un ¿qué? De un ángel, brillante, resplandeciente, lleno de gloria. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aunque no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta. La presencia de Dios es lo más importante en nuestras vidas, hermano. La oración, y voy finalizando. La oración trae provisión, solución y acceso. Y si usted tiene buena memoria, recordará que también le hablé de esto en algún tiempo atrás. La oración, lo repito, trae provisión, solución y acceso. ¿Por qué digo esto? Mateo 7:7 dice: pedid y buscad, llamad y se os abrirá. Tres cosas que Jesucristo promete como consecuencia de la oración. Pedid y se os dará. Diga conmigo: provisión. Porque se pide lo que necesitamos, ¿no? Se pide lo que necesitas. Pedid. ¿Qué cosa no tienes? Pide. Pide. Tengo hambre, Señor. La historia, ¿no? Del que
del que se estaba ahogando, no recuerdo cómo es la historia. Y pasaban los barcos y lo pitaban y le decían: te salvamos. No, aquí estoy bien. Pide, tienes hambre, pide. Necesitas algo, pide. La oración da provisión. Yo he contado esta historia y hace muchos años, no recientemente, pero hace muchos años, y viene a mi mente y a mi corazón y se la voy a contar. Cuando yo era joven, soltero, un muchacho todavía, creo que estaba en la prepa, con mis papás en México. No sé si mi papá ya estaba aquí, no recuerdo. Pues dedicado al estudio, hermano. Yo no tenía fuente de ingresos más que dedicado al estudio, pero ya convertidito, ya lleno de fuego, ya mi corazón amante de Dios. Y en esos años estaba de moda, tan popular, sonaba en todo el mundo cristiano el famoso y célebre libro de Benny Hinn llamado Buenos Días, Espíritu Santo. Y yo tenía tiempo que lo anhelaba, y cerca de mi casa, en los corredores del parque, había una librería cristiana, por cierto, de un hermano conocido también, no recuerdo su nombre. Y yo pasaba por ahí, por el parque, y veía los libros, y ahí decía, brillaba, buenos días, Espíritu Santo. Y al lado decía la más nueva redacción de Benny Hinn, y un libro, hermano, yo estaba en la locura, recién convertido, La Unción, otro libro de Benny Hinn, La Unción. Yo no sé, 19 años, 18 años, no sé, por ahí. Y créame que yo no era un hombre de oración. Créame, yo no era un hombre de oración. Pero oré. Yo recuerdo perfectamente que cada libro costaba 100 pesos. De ese entonces, hermano. 100 pesos. 100 pesos eran 100 pesos, hermano. Y oré. Y le dije al Señor, concédeme comprar ese libro. Concédemelo. Algunos días después, no pasó mucho tiempo, algunos días después, llegó un tío mío a visitarnos. Un tío llamado Valdemar. Y mi tío siempre fue muy bueno en diferentes aspectos, en el aspecto de que convivíamos y a veces, no sé, pasábamos en familia o llevaba comida o lo que sea, pero nunca de darme dinero, jamás, no que yo recuerde. Pero ese día llegó y me dijo, mira, te voy a dar esto, ya cuando se estaba yendo. Y me regaló 200 pesos. Cuando yo lo vi me volví loco, hermano. Porque yo pedí 100. Yo pedí 100. Yo quería buenos días, Espíritu Santo. Dios me dio 100. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Por eso yo sé que lo que viene para esta iglesia es más grande de lo que yo mismo creo. Es mayor, hermano. Y fui y compré mis 2 libros y me los devoré. Y desde allí comencé a tratar de establecer en mi vida esta disciplina de la oración y de la búsqueda de Dios.
La oración te da provisión. Pedid y se os dará. La segunda cosa que la oración te da es solución. Porque cuando hablamos de provisión estamos hablando de cosas. Pero cuando hablamos de la segunda cosa, estamos hablando de solución a problemas. Buscad y hallaréis. Busca. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo? Hay un problema, hay una circunstancia. La oración te da solución. Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Después del año 2018, cuando yo caí en la meningitis y que mi cuerpo colapsó completamente, hermano, y yo me sentía, a mí me dolía todo. Y algunos no creerán o no, solo los que estaban en casa me vieron, hermano, a mí me dolía todo, yo me sentía mal de todo y yo estaba desesperado porque no sabía qué hacer. Y yo decía, Señor, ¿cómo restauro mi salud? Yo iba a la clínica, hermano, y como soy pobre y tengo una cliniquita de esas de ayuda, hermano, me decían, sí, tómese 5 Tylenol, me decía, era todo lo que me decía y me dolía todo. Y me decía el doctor, es que usted necesita estudios de esto, estudios del otro, estudios de aquello. Y usted, pues, ¿de dónde? ¿De dónde tela si no hay arañas? Y yo decía, Señor, ¿cómo hago? Y me sentía mal. Y Dios me llevó, que fue el principio, solución, buscad y hallaréis. Dios me llevó a un hombre que nunca conocí. Y le voy a hacer el gol, la publicidad. Frank Suárez. Y allí comencé a aprender. Comencé a aprender, a guiarme, a comer. Sigo aprendiendo, como ustedes verán, ¿no? Sigo aprendiendo. Pero mi salud fue, mi energía, hermano, mi energía. Lo que más me preocupaba era mi energía. Yo caminaba 10 minutos en mi casa y me sentaba en el mueble y hacía, yo no aguantaba, mi sistema estaba colapsado y yo no entendía, hermano. Solución. Buscad y hallaréis. La tercera cosa que la oración te da, y voy a terminar, es acceso. Porque dice, llamad. ¿Y qué? Cuando te abren una puerta, te están dando ¿qué cosa? Acceso a un nuevo lugar, a una nueva dimensión. La oración te da acceso. Padre, cambia mi matrimonio. Padre, cambia mi matrimonio. Padre, cámbianos de temporada. Padre, cámbianos de temporada. Padre, que terminen los problemas. Padre, que termine la amargura. Cámbianos de temporada. Dame acceso a una nueva temporada. Padre, ayúdanos. ¿Cómo es tu oración, hermano? La oración te da provisión, solución y acceso. Provisión, solución y acceso. La oración vale la pena. La oración es la disciplina por excelencia del cristiano. Póngase de pie, por favor. Permítame, por favor, leerle un último versículo para no extenderme más. Un último versículo. Lucas capítulo 22, versículo 44.
Y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en agonía. ¿Qué haces cuando los problemas vienen a tu vida? Cuando la amargura viene a tu vida. Cuando los conflictos vienen a tu vida, ¿qué haces? ¿Peleas? ¿Gritas? ¿Te desesperas? Yo sí, hermano. Todas juntas. Pero él, el modelo, oraba más intensamente. Estaba en agonía y oraba más intensamente. Diga intensamente. Fervor, diga fervor. Elías oró fervientemente. Si no rompes en tu oración la barrera de la resequedad, si te arrodillas a orar y te quedas dormido, si te arrodillas a orar y no oras, sino que piensas en lugar de orar, clama, porque tu oración está llena de hielo, está llena de resequedad, está llena de resequedad. Clama intensamente, fervientemente. Dile: mi Señor, dame vida. Mi Señor, cambia mi vida. Mi Señor, trae el fuego. Ora fervientemente. Y estando en agonía, él oraba más intensamente, más intensamente, más intensamente, más intensamente. Atrévete a pedir. Atrévete a pedir, porque te cuento que aquel que está sentado allá arriba en el trono es bueno. Te cuento que es bueno. Te cuento que responde. Te cuento que da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Te cuento que Él ha dicho: pedid y se os dará. No dice: a ver, lo voy a pensar. Dice: pedid y se os dará. 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 Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en tu casa. Reconociendo que hemos permitido que el fuego del incienso mengüe, disminuya. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Reconocemos que tú nos has establecido para estar contigo. Estableció a 12 para que estuviesen con Él. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tú avives el fuego de nuestra intimidad contigo, el fuego de nuestra oración. Perdónanos, Señor, por haber descuidado el altar. Perdónanos por haber descuidado el Monte Carmelo. Perdónanos, Señor, por llenarnos de actividades. Perdónanos por llenarnos de ocupaciones. Hoy queremos volver a ti. Hoy queremos regresar a ti. Padre, entendemos que en la oración es donde te encontramos. Entendemos que en la oración es donde tenemos intimidad contigo.
comunión contigo, amores contigo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Me llenarás de gozo con tu presencia. Danos ese gozo de estar en tu presencia, no de religión. Gozo, que nuestro corazón arda, Señor. Que la llama de nuestro corazón arda por estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, confiamos que tú eres un Dios bueno. Confiamos que tú eres un Dios bueno y maravilloso, que tú contestas las oraciones, Señor, que tú respondes al clamor cada vez que oramos, porque tú eres fiel, Señor. Fiel, fiel, fiel. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Dilo conmigo. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer, si tú lo crees, verdaderamente confiésalo con tu boca. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. La palabra de Dios dice que aquel que anhela obispado, buena obra desea. Yo quiero decirte, hermano, antes de entregar el tiempo, yo quiero decirte que como la Biblia dice, Dios es bueno para dar buenas cosas a los que se lo piden. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará buenas cosas a los que se los piden? Si Dios es bueno
para darte lo que tú deseas. Dios es bueno para darte lo que tú deseas. Dios es mucho más bueno, Dios es mucho más abundante para concederte lo que tú deseas cuando está alineado a su voluntad. Todo aquello que tú anhelas en Cristo Jesús y en el reino, yo te profetizo que Dios te va a sorprender. Todo lo que tú crees, hermano, que Dios va a hacer en tu vida, será más grande, será mayor, será a un nivel mayor. Porque aquel que anhela obispado, buena obra desea. Y aquel que tiene el corazón en el reino y en la obra de Dios, no será avergonzado. No será avergonzado. Si tu corazón está en el reino, no serás avergonzado, hermano. Dios no te dejará caer. Levanta tus manos, porque lo que tú anhelas en Cristo, Dios lo va a hacer más grande. Dios lo va a hacer más grande, a un nivel mayor. A un nivel mayor. Cosas que no imaginas, cosas que tú no esperas. El Señor te va a sorprender. El Señor te va a sorprender, porque está alineado a su voluntad, porque está alineado a su propósito, porque está alineado a su deseo. El Señor te lo concede. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer, dilo, mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda. Vamos, decláralo fuerte. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Dilo conmigo, yo lo creo, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu de Dios, a mantenerme en la presencia de mi Dios. Quebrántame, guíame. Señor, ayúdame para vivir en su presencia. Para vivir en su presencia, como es su voluntad.